Dios hoy va a hacer un milagro en ti. No dudes, mantente creyendo, que para aquel que cree posible todo es. Y hoy un milagro en ti Dios va a hacer. Que la gracia y la bendición de Dios sea sobre sus vidas y sus hogares a esta hora del día en el cual sintoniza este su programa Al que cree. Es nuestro propósito que en cada testimonio que nuestros hermanos comparten, su fe sea fundamentada, que su fe pueda crecer en una manera que Dios desea. ¿Para qué? Para que el milagro de Dios ocurra en su vida también. El hermano Víctor pues tiene algo que compartir con nosotros. Hermano Víctor, ¿cuál fue esa experiencia que usted vivió, ¿verdad?, con respecto en el área de salud? ¿Verdad? En el área de salud en la cual pues Dios hizo un milagro maravilloso en su vida. Así que si nos puede contar qué fue lo que ocurrió. Bueno, realmente a mí me sucedieron varios eventos, ¿verdad?, en los cuales vi casualmente la mano del Señor, ya dándome la sanidad que buscaba. Pero la primera que me sucedió, que fue bastante fuerte, estuve al borde de la muerte, fue en el 2006 cuando se me presentó un problema, digamos, en las arterias, que me estaban ya cerrando la arteria principal del corazón, y entonces había llegado a un 99% de cerrada. O sea, un hilito era el único que pasaba. Entonces el doctor que me estaba atendiendo en ese momento me dio orden de que me estuvieran solamente reposando por un mes, por mientras montaban una máquina que era para hacer la hemodinamia. Y entonces yo tuve que estar en esa situación de no moverme porque ya peligraba mi vida. A todo esto, digamos, los hermanos, y por eso agradezco a todos los hermanos y a mi Señor también, ¿verdad?, porque me tuvieron ese mes sin tener ninguna complicación mayor, sino que se quedó estable a donde estaba. Entonces se presentó el caso de que ya el doctor dijo de que solo era el 1% de lo que circulaba allá de sangre por las venas. Entonces viene, y cuando ya montaron la máquina, que ya tenían todo preparado, el primer paciente que habíamos en fila 5, pero hay una cosa que quiero hacer mención, ¿verdad?, para gloria y honra de mi Señor, de que de esos 5, 4 estaban pagando su tratamiento médico y toda la operación que iban a hacer, mientras que yo no iba a pagar nada, en un hospital de los más caros que hay aquí en Tegucigalpa. Entonces me habían dado, digamos, la facilidad de hacer la primera operación en mi cuerpo. Entonces se procedió a hacer, digamos, todo lo que es la preparación. Empezaron a meter aquí por la ingle, digamos, el aparato para ir a ver cuánto daño había en las arterias. Entonces cuando fue introduciéndose el catéter, llegaron entonces al lugar donde estaba completamente dañada una parte de la arteria, estaba casi cerrada, como aplastada. Entonces el comentario que hizo el doctor: no, este paciente está con vida, pero solo porque Dios así lo permitió, que era una persona que también cree en el Señor, ¿verdad? Entonces viene, y cuando ya vio eso, entonces inmediatamente lo que hizo fue ubicarme un stent para poder abrir la arteria y que pudiera haber un paso ya de fluidez de la sangre. Entonces me dejó conectado ya en la parte dañada de la arteria, me dejó ya ese stent. De ahí hizo revisión en otros lados y no encontró mayor problema en ningún lado. De ahí viene el doctor y entonces dijo: bueno, esto ya, vamos a retirar esto de acá ya. Y poco a poco ya fue retirando el aparato hasta que ya llegó y me hicieron el sellado de la herida que tenía acá en la ingle. Y entonces ya después me dijo: don Víctor, usted queda ya reparado su daño que tiene y ahora no tenga ningún cuidado. Pero a quien tiene que darle gracias a Dios, porque Él es el que hizo esta obra, de que usted estuviera postrado un mes completo esperando este tratamiento, y el cual usted ya salió favorecido con eso. Hermano Víctor, ¿qué precio, cuál era el costo de este tratamiento que le iban a dar a usted? Y pues prácticamente no, bueno, el Señor pues le facilitó todo. Sí, fueron varias cosas, ¿verdad? Una, el tratamiento costaba 380,000 lempiras, la operación en sí, ¿verdad? Y la cual, digamos, solo los honorarios del cardiólogo eran 100,000 lempiras. Él no cobró ni un
centavo. Gloria a Dios. De ahí vino también el uso de la máquina, no la cobró tampoco, que era nueva, ya yo la estrené, Sí. y solamente tuve que pagar parte de los materiales, que los materiales ascendían a 80,000 lempiras, pero en el momento de la operación solo se requirió de un líquido que le ponen en la vena 1 para dilatar, y también, digamos, lo que era el valor del stent, que solo se gastaron, digamos, 28,000 lempiras. Imagínense qué maravilloso es el Señor. Así es. ¿Verdad? Que Dios tiene cuidado de sus hijos. Así es. Hermano Víctor, ¿qué fue lo que usted, cómo se sentía usted al momento, pues, que le detectaron esta enfermedad? ¿Cuál fue su reacción? Pues, ¿qué pensó usted? Cuando yo sentí, quisiera retroceder un poco antes eso. Yo he andado en el camino del Señor y todo eso, pero a veces, digamos, las alturas lo marean a uno. Yo fui nombrado auditor interno de una institución de mucho prestigio del gobierno aquí en el Tegucigalpa, de mucho poder económico, entonces fui como auditor interno. Y el problema es que a veces nosotros, por esa posición, y que lo adula tanta gente, y que todo el mundo le rinde el sombrero por la posición que tiene y el sueldo que gana, entonces yo me aparté, prácticamente hice caso del llamado de Satanás prácticamente, ¿verdad? Sí. Porque quería hacerme daño, y eso no lo comprendía yo, sino que yo andaba en los laureles por la posición que yo tenía. Entonces me enfermé, mejor dicho, su corazón. Sí, ¿verdad? Y entonces ya me dediqué, digamos, a andar parrandeando, como decimos en el ego acá, y andar en otras cosas, digamos, realmente botando el dinero. Sí. Pero vino, ¿cómo va trabajando el Señor en sí? Yo todavía me faltaban 3 años y medio para culminar mi nombramiento ahí en esa institución, pero vino, y cuando menos acuerde, me cancelaron de un solo, no por capacidad, porque más bien la junta directiva me decía constantemente que yo era un gran profesional y que les ayudaba mucho para la toma de decisiones, y que no me preocupara, pero como vino un cambio de gobierno, entonces vino el que iba saliendo, el presidente de la junta directiva, y dice, no quiero que quede ninguno de ustedes aquí ayudándole al otro presidente, sino que ahorita mismo se van todos. Entonces me cancelaron, y desde ahí yo empecé, digamos, a una posición ya de nada. Y entonces yo digo que son cosas que el Señor las hace para enseñarle a uno de que cuando uno esté en el camino de Él, hay que tomar muy en cuenta eso y no, como decirle, no fallarle. Así es. Y yo le fallé a Él. Entonces por eso de allí me empezó el problema ya de la salud, que se me disparaba la presión, que tenía, bueno, problemas serios en la... De ahí vino, y además fue cuando ya el doctor empezó a tratarme y me dijo después, no, aquí solamente hay una opción, operarlo, porque si no usted se muere. Tremendo. Y entonces fue cuando me dijo, lo vamos a operar, pero no se preocupe, me dice, porque le dijimos nosotros, no, es que nosotros no tenemos dinero, en este hospital es muy caro, que no sé qué, no se preocupe. Que Jessica, mi hija, trabajaba allí, pero hacía poco había entrado, pero se dio a querer con el doctor, y entonces viene y le dice, no te preocupes, Jessica, que tu papá no le va a costar nada. Mire, qué maravilloso. Imagínese una cantidad de esas. ¿Qué médico va a evitar cobrar sus honorarios? Y él decirte simplemente, no, yo no cobro nada. La máquina era nueva y tenía que haber cobrado, no se cobró. Y todo eso de 400,000 lempiras casi, solo venir a gastar, digamos, la cantidad de 60,000 lempiras. Y otra cosa que le voy a decir, yo sin dinero y todo eso, porque las prestaciones ya se habían ido, porque no era mucho, pero hubo personas que también el Señor mandó para que aportaran a mi problema. ¿Y qué cambio se produjo en su interior, hermano Víctor? ¿Qué cambios a raíz de esto, de poder ver la mano de Dios proveyendo, pues, ¿verdad? Proveyendo para su vida y sobre todo para su sanidad, pues. Sí, yo lo que comprendí ahí, de que realmente el Señor había hecho eso para hacerme entender de que es mejor estar en el camino de Él y no en el camino del otro, ¿va? Claro. Que solo daño le produce a uno. Entonces, de ahí empecé y dije, bueno, yo voy a cumplir ya con mi Señor, voy a responderle de aquí en adelante, no me importa si no tengo trabajo, si no me da otra posición, mejor que no me la dé, porque no es que yo haya sido una persona débil para volver a recaer en eso, porque yo ya estaba seguro de que en manos de mi Dios yo podía mantener mi salud constante, ¿va? Y entonces de ahí es donde decidí servirle más a mi Señor, ¿va? Qué maravilloso, qué glorioso ver esto. Por eso la palabra nos habla
que los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan para bien. Amén. ¿Verdad? Qué maravilloso eso, saber de que Dios toma las situaciones malas, por decirlo así, ¿verdad? Por decirlo de una manera, y la transforma en bendición. Y sobre todo para afianzar nuestra vida. La Biblia nos dice que la grandeza del hombre no consiste en la cantidad de bienes que posee, ¿verdad? Sino en la relación que tiene con Dios. Bueno, eso fue uno de los milagros pues, que Dios hizo en usted, pero después Dios hizo algo más en su vida. Cuéntenos. Y antes que todo, cuando yo salí del hospital ese, el doctor vino y me dijo, cuando ya me estaba dando de alta, al día siguiente, me dice, usted dele gracias a Dios, porque Él fue el que hizo todo lo que se presentó acá. Así es. Entonces, una persona que no es creyente, pero que se expresa en esa forma, dije yo, y yo que he estado en el camino del Señor, ¿por qué me aparté? Entonces fui débil en ese sentido. Sí. Entonces de ahí vine y empecé yo, digamos, ya a trabajar. No me he ubicado desde esta vez en un puesto, digamos, ya permanente, pero sí siempre Dios me ha estado dando, digamos, lo que es cubrir mis necesidades económicas y de salud también, porque yo seguí con mi salud ya normal. Ajá. Desde esa fecha hasta el día de hoy, yo me consiento que estoy sano porque el Señor así lo ha esperado. Pero el Señor también ha pedido de que, digamos, que yo también tengo que darle a Él lo que se merece Él, ¿verdad? Por lo que hizo en mí. Así es. Entonces yo lo que he hecho es que ya participo en el grupo de crecimiento de mi casa, que tenemos un grupo ahí, que la líder del grupo y los demás hermanos han sido muy bellos, porque ellos siempre me han tenido en oración, ¿verdad? Y usted sabe que la oración es el camino de acercarse al Señor, ¿verdad? Claro. Entonces yo lo hago también. Me gusta cantarle las alabanzas al Señor ahí en mi casa también, porque sé que con eso lo estoy agradando a Él. Uno nunca termina de pagar lo que el Señor hace con uno, pero nosotros tenemos que poner de nuestra parte para por lo menos Él vea y que sienta de que uno está con Él, que ya no le interesa nada lo del mundo. Tiene que vivir su vida ya en Cristo, Así es. porque eso es lo único que le queda a uno. Porque ¿quién es el que a uno le da la vida, le da su tranquilidad y le cubre todas sus necesidades? Es el Señor. Sí, ¿Por qué le vamos a fallar? Yo ya no pienso hacerlo eso. Y por eso me agrada no estar en una posición otra vez de alto nivel, porque no quiero perder la relación que tengo con el Señor. Qué maravilloso, ¿verdad? La palabra también nos habla y hace la oración, ¿verdad? De cuando dice pues que no le dé, dice, no le dé poco, dice, ¿verdad? Para no murmurar contra Dios, ¿verdad? Y que no le dé bastante para no olvidarse del Señor, ¿verdad? Sino que lo necesario. Y tenemos un Dios que suple, ¿verdad? Un Dios no solamente que suple, sino que sana y que restaura vidas, pues, ¿verdad? Que restaura nuestras vidas. También usted nos había contado, nos había comentado que había sucedido una situación con sus riñones, creo también, ¿verdad? Algo que había ocurrido también. Se me presentó el caso, digamos, también de que en unos exámenes que me hicieron encontraron un cálculo en el riñón izquierdo, porque me dolía. El primer síntoma que tuve fue una gran fiebre, un dolor horrible, que me llevaron a la policlínica de emergencia, y en la policlínica solo me dijo la doctora, ese dolor es como que estuviera pariendo. Y usted tiene un problema en el riñón izquierdo, así que va a tener que buscar forma de que se lo operen. Entonces, bueno, me inyectaron una droga que fue porque no resistía ningún otro tipo de medicamento, una medicina muy fuerte para que me calmara el dolor. Pero de ahí pasé yo cierto tiempo, no le di importancia, pero cuando menos acuerdo, caí nuevamente ya fuerte. Ya no tuve posibilidad de ir a una clínica privada, sino que me fui allá al hospital escuela. El doctor cuando me evaluó y me dice, no, le doy cita para tal día para hacer una evaluación completa. Pero traigas estos exámenes de un centro especializado para ver cómo está. Cuando ya me dieron los resultados y se los llevé al doctor, me dice, usted tiene un cálculo helicoidal. Eso quiere decir que tiene una especie como de gancho y del tamaño del riñón. Me dice, yo no sé cómo usted no tiene la complicación que tenía que tenerla por ese riñón así. Qué tremendo. Entonces, míreme, eso es lo que hay que hacer aquí, solo es que hay que operar. Hay que operar inmediatamente. Entonces, bueno, haga lo que usted considere bien. Entonces ya me dio la orden para que me admitieran. Ya entré yo a la sala donde me dejaron ahí para prepararme y operarme. Estuve 5 días
porque había problemas. Ujú. Después viene y me dan el alta y me dice, no, no podemos operarlo, porque usted hay ahorita problemas, me dice, con reactivos y hay problemas con esto y esto. Entonces, véngase dentro de una semana para ingresarlo nuevamente. Bueno, me fui para la casa. A la siguiente semana regreso, otra vez me hospitalizan. Pero a todo esto yo usaba esa estadía mía en el hospital para evangelizar Sí, a los que estaban de compañeros de cuarto, Ujú. que eran 7 personas más. sí. Y entonces, bueno, la segunda vez viene y estuve 3 días. Viene otra vez, le damos de alta porque usted no puede ser operado porque no hay sangre. Y de paso están en huelga los médicos. Dije, bueno, otra vez me voy. El Señor sabe por qué lo hace. Sí. Y entonces en la situación esa me dieron la otra vez ingreso por tercera vez o nuevamente ingreso al hospital. Ese día se me presentó una experiencia Ujú. de que había un señor sordomudo, que solo por señas hablaba. Ujú. A él lo operaron de la próstata. Y en la tarde que lo llevaron ya a él, como a las 5:30, 6 de la tarde, ya a la cama, como a los 15 minutos empezó convulsionando, una fiebre alta, y entonces una desesperación que tenía él también. Y solo me volteaba a ver, como sabía que yo les hablaba de la Biblia, le leí y todo eso, entonces me volteaba a ver, entonces vino el compañero de cama a la par, y me dice, don Víctor, me dice, ¿por qué no ora por el mudito? Ujú. Entonces le dije, sí, como no, hay que orar por él. Entonces ya me fui, le agarré los tobillos y él solo me quedaba viendo con una desesperación, como decía, ayúdame. Sí, sí. Entonces yo le pedí a mi Señor, ¿verdad? Que le digo yo, Señor, ayúdame a que la vida de este paciente no se pierda. Ayúdame a que la enfermedad y la fiebre que tiene ahorita baje. Entonces le pedí tanto al Señor en oración y teniéndole los tobillos agarrados, que entonces el muito solo me quedaba viendo y iba de verme. Cuando ya terminé de orar, solo le dije, va a estar tranquilo. Me fui otra vez a mi cama. Bueno, al rato viene y se sienta el mudito Ujú. y me dice, Sí. quedaba así, ¿verdad? Haciendo, Sí. señalándome, y le hacía. Me decía, estaba bien, estaba bien. Pues al día siguiente, toda gente que llegaba, hasta las visitas médicas y todo eso, Sí. a todos les contó, en la forma de él, por Sí, señas, claro. de que yo había orado Ujú. con la Biblia y que él se le había terminado todo con señas. Entonces le dice a una enfermera que ya porque varias veces lo habían hospitalizado ahí, si es lo que dice que el paciente, la cama número tal, dice, oró por él, le dice al doctor, ¿va? Y que él inmediatamente se le fue la fiebre y no tuvo problema. Entonces, bueno, al tercer día le dieron de alta. Viene y también me vuelven a decir que tengo que irme para la casa, porque había un problema serio otra vez allí, Sí. que ahora eran los practicantes y las enfermeras. Entonces cuando yo ya agarré todas mis cosas ahí, ya salí, al salir de la puerta le dije, gracias Señor, porque me diste la oportunidad de hablar de tu palabra acá Ujú. y de llevar el mensaje a las personas que no te conocen. Así es. Yo sé que el propósito tuyo era ese, pero ahora que me voy, yo no regreso de este hospital porque yo sé que voy sano. Tú me sanaste y es el propósito que tú tenías y yo lo hice ya. Y me voy satisfecho porque yo voy sano. Y desde esa fecha ya han pasado 4 años y yo no padezco nada del riñón, hago todo normalmente, no siento dolor, no siento nada. O sea que yo me declaro sano de ese riñón. Imagínese qué maravilloso, qué maravilloso. Y en esto, en esta fe pues que usted ha logrado desarrollar, la Biblia nos dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra, el oír la palabra. No solamente se produjeron cambios en su vida, sino que me imagino también que en su familia también. Así es. ¿Verdad? ¿Qué cambios Dios produjo en su hogar, en su casa, al ver la mano de Dios obrando pues, en estas situaciones pues, de su vida? Bueno, una de las cosas es que ya hubo más acercamiento de toda la familia, ¿va? Ujú. Que tal vez a veces se presenta cierto distanciamiento, ¿verdad? Claro. Pero al ver lo que el Señor hizo en mi vida, dándome sanidad por 2 veces ya, Ujú. entonces ya vieron que la realidad es que uno tiene que estar entregado a Él.
Así servirle a Él, porque es lo mejor que nos puede suceder a nosotros. Entonces de ahí en adelante yo he visto, digamos que también, como yo hablo siempre de lo que me pasó en estas dos situaciones, en los lugares que he ido a trabajar con el Tribunal Superior de Cuentas, a las alcaldías a hacer trabajos, así es pues, de vez en cuando. Sí, sí. Yo lo que hago primero es que empiezo a hablarle a todos los empleados de la alcaldía de las bondades y la misericordia que tiene el Señor hacia nosotros. Y les pongo el ejemplo de lo que ha hecho en mi vida. Todo eso se los hablo yo a ellos para que vean de que realmente si ellos no conocen o andan por el lugar equivocado, que se acerquen al Señor, que en Él van a tener la paz, la tranquilidad y la vida eterna también que nos ha prometido el Señor. Pero tienen que entregarse a Él, entregarse de corazón. Entonces para mí, digamos, ha sido de mucha bendición, como le digo, todo esto que me ha sucedido, y realmente le agradezco a mi Señor, a todos ustedes por las oraciones que han hecho también para apoyarme en ese sentido, y me siento muy bien. Como dice también la palabra, que hay tres cosas que el Señor pide. Una es, digamos, que hay que pedirle a Él lo que nosotros queremos que Él nos ayude, porque nosotros no tenemos la fuerza suficiente para poderlo hacer, solo Él. Así es. Entonces hay que pedirle a Él, pero hay que pedirle realmente con una forma, porque le dice la palabra, pide, busca y halla. Hay que pedirle a Él lo que nosotros queremos que haga en nosotros. Hay que buscar el rostro de Él. Así es. No hay que buscar otra cosa más, sino que hay que buscarlo a Él. ¿Y qué es lo que hay que encontrar? La tranquilidad, la sanidad y todo lo que Él nos da a nosotros. Porque Él, como Padre de nuestro, no desea que nosotros tengamos problemas de ninguna índole. Entonces descansemos en Él, que Él va a contestar. Ahora, no habemos personas que queremos las cosas de hoy en el momento, en minutos. Hay que tomar en cuenta que el Señor controla todo. Así es. Y Él sabe cuándo lo va a hacer y en qué forma lo va a hacer. Démosle tiempo, solo pidámoslo y busquémoslo a Él, que Él sabe cómo lo va a hacer y cuándo lo va a hacer. ¿Qué consejo le daría usted a una persona de repente que está pasando por una situación de enfermedad? En este momento que tenemos televidentes que nos están viendo, ¿verdad? Y que de repente se encuentran en una misma situación que la suya, ¿verdad? ¿Qué les aconseja a ellos? ¿Qué pueden hacer ellos pues, para que ocurra el milagro así como lo hizo Dios en su vida también? Sí, yo lo que puedo decirles a ellos es de que lo primero que tienen que hacer es buscar más del Señor, entregarse más hacia Él, servirle como debe de servirle uno al Señor, ¿verdad? Y pedirle, digamos, pero no, como dice el dicho, del diente al labio, hay que hacerlo con el corazón. Con el corazón. Porque es la parte donde profundiza nuestro Señor, ¿verdad? En el corazón. Entonces hay que hacerlo en esa forma, que de corazón y con la fe también de que va a ser contestada su petición. Hay que estar seguro de que esa fe no puede variar ni puede estar, como temblando, sino de que con aquella seguridad de que lo que pide va a ser contestado. Si es una enfermedad, tenga la seguridad que Dios lo va a sanar, ¿verdad? No lo va a dejar morir. Cuando suceden esas cosas es cuando ya uno, porque Dios ya lo está permitiendo, porque ya Él sabe por qué lo hace, mejor dicho. Pero no es porque Él quiere que nosotros nos vayamos ya de este mundo, pero Él quiere que nosotros nos vayamos íntegros en presencia de Él. Así es. Entonces, escudriñémonos nosotros, yo les digo a todos los hermanos, cómo han estado actuando, para que enderecen el camino que han estado llevando, aunque tal vez, digamos, conocen de Dios y van a los cultos de las iglesias y todo eso, pero bueno, nosotros buscar allá en nuestro interior, que puede hacer que hay cosas que todavía nos están separando de la relación con Dios. Así es. Entonces yo les pido a todos los hermanos y las personas que todavía no conocen a Dios, que entreguen su corazón como debe ser, que lo entreguen sin barreras, totalmente que lo entreguen, que el Señor va a saber compensarles en el mañana. Y la sanidad se las va a dar también en el tiempo que Él va a decir, ¿va? Pero toda enfermedad, por muy grande que sea, por muy terminal que sea, el Señor la sana. Amén. Es el único. Qué maravilloso esto, saber de que tenemos un Dios que es un Dios todopoderoso. Amén. Así que, estimado televidente, usted ha escuchado, usted
ha visto pues lo que Dios ha hecho en la vida, en el cuerpo de nuestro hermano Víctor, Dios no solamente actúa o obra milagros solamente a nivel de cuerpo, Él también lo hace a nivel de alma y a nivel de relaciones también, a nivel de familia. Por eso en esta hora que usted ha escuchado esto y usted ha estado pasando por una situación de enfermedad, o como decía nuestro hermano Víctor, de repente usted ha andado lejos de Dios, pero este es el día para que usted vuelva a los caminos del Señor y que crea en aquel Dios que todo lo puede. La Biblia nos dice que las palabras de Jesús, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. ¿Usted quiere ver la gloria de Dios en su vida? ¿Usted quiere ver la gloria de Dios sobre la enfermedad? ¿Usted quiere ver la gloria de Dios sobre su familia? Solamente crea, porque al que cree, todo le es posible. Vamos a orar en este momento por usted, usted que se encuentra ahí en ese lugar, que nos sintoniza, que está viendo este programa, y créalo firmemente que este es el día en que Dios quiere hacer un milagro sobre usted. Así que le invito a que usted pueda orar con nosotros en este momento y vamos a declarar la palabra de Cristo, a proclamar la palabra, la verdad de Dios. La palabra nos dice que por sus heridas nosotros hemos sido sanados. Y no solamente sanados físicamente, sino que espiritualmente y de una manera integral. Así que vamos a orar por usted en esta hora. Padre Celestial, en esta hora te agradecemos, Dios, por las cosas maravillosas que tú haces, porque tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por eso en esta hora enviamos esa palabra de sanidad, de restauración, de salvación sobre nuestros hermanos televidentes en este momento. Que aquel que está pasando una enfermedad en este momento es tocado, Señor, es tocado por tu mano y tú traes tu sanidad sobre él en este instante, Padre. Gracias, Jesús, porque tú estás haciendo milagros en este momento. Tú estás sanando órganos enfermos. Tú estás limpiando corazones en este momento. Tú estás salvando vida en esta hora. Gracias, Padre Celestial. Oh Dios, glorifícate, oh Dios, y gracias por las cosas maravillosas que nosotros veremos, producto, Señor, de que te buscamos y lo hacemos de todo corazón. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que la misericordia, la gracia de Dios siempre le acompañe. Recuerde esto, Dios es un Dios real. Dios no es un Dios de imaginación o de mitología. Es un Dios que todo lo puede, que es todopoderoso y que Él hace más abundantemente de lo que nosotros podemos pedir o podemos entender, porque Él actúa conforme a su propósito, conforme a su voluntad y conforme a su poder, que en ese no hay nadie que le pueda compararse a Él. Así que le deseamos que pase un buen día y que nos sintonice en el próximo programa. Si usted quiere escribirnos o llamarnos, ahí aparecen los números en pantalla para que usted se pueda comunicar con nosotros y pueda compartir de lo que Dios está haciendo en su vida. Que Dios le bendiga. Dios hoy va a hacer un milagro en ti. No dudes, mantente creyendo que para aquel que cree posible.